En el texto que nos toca hoy, que es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 26. Pueden ubicarse allí una porción de texto que comenzó la línea de pensamiento, el tema que en este caso Juan está abordando, comenzó ya la semana pasada con Emanuel. Seguramente Emanuel los familiarizó con algunos conceptos que se repiten a lo largo de estos versículos y que tal vez nos resultan familiar, conceptos tales como anticristo, el espíritu del anticristo, etc. Vemos que a lo largo de esta porción de texto se repite muchas veces. Y por lo que pude escuchar y ver de lo que Manuel compartió, que la verdad que ha sido de gran bendición para mi vida, el escuchar ese precioso mensaje que ustedes tuvieron la semana pasada, él nos introdujo en lo que Juan va a seguir tratando. Así que vamos a leer la porción de texto que comienza en el capítulo 2, versículo 22. Esta porción comienza con una pregunta. Como les dije anteriormente, Juan sigue con la misma línea de pensamiento, viene trayendo un hilo conductor, y él hace la pregunta de quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y termina allí el texto 26 diciendo: os he escrito esto sobre los que os engañan. Nosotros tendríamos que recordar, hermanos, que Juan está escribiendo una carta que una de las intenciones que persigue Juan es contrarrestar las corrientes de pensamiento que habían en ese momento. La semana pasada nosotros pudimos profundizar un poco acerca de este concepto del espíritu del anticristo, y nosotros sabemos, por lo que ocurre en el contexto en el que es escrita la carta, que había ciertas filosofías, ciertas corrientes de pensamiento que se estaban filtrando en la iglesia. Entonces Juan, uno de los temas que recurrentemente va a tratar, no solo en esta carta, sino en la que sigue, es la idea de evitar el engaño, de contrarrestar todo esto que se estaba filtrando en la misma iglesia del Señor, contrarias, obviamente, pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Había personas que se dejaron corromper y a raíz de eso distorsionaron la verdad fundamental del Evangelio, que es lo que vamos a ver ahora en estos versículos que vamos a estudiar. Algo que me gustó mucho, que Emanuel mencionó la semana pasada, fue la distinción que él hizo acerca de ese concepto del anticristo. Él nos enseñaba que no solo es aquel o todo aquello que está en contra de Cristo, y este concepto yo lo refuerzo y lo menciono porque no quiero que se vaya de tu mente. Siempre que hablamos del espíritu del anticristo, hablamos no solo de todo aquello que está en contra de Cristo, sino de todo aquello que pretende ocupar el lugar de Cristo. Ese concepto creo que nos quedó claro de la semana pasada, y es un concepto que debiéramos tenerlo presente durante todo el estudio, porque Juan nos dice en el texto anterior, en la porción anterior, que había personas que salieron de la iglesia, y hace una aclaración muy importante, dice: pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ese es el texto que estudiamos la semana pasada y que Juan enfatiza en esta porción. Personas que están dentro, pero que se manifiesta que nunca han pertenecido. Y él muestra claramente el tipo de comportamiento que estas personas han tenido y relaciona esa conducta con ese espíritu, esa tendencia que hay y que tiene que ver con todo aquello contrario al Señor o todo aquello que intenta ocupar el lugar del Señor Jesucristo en la iglesia. Hay un autor contemporáneo que se llama John MacArthur. Siempre lo suelo mencionar porque es un hermoso autor para leerlo, tiene muchos libros, muchos seguramente lo conocen.
Y en relación a este tema que aborda Juan, él hace mención y dice, los terroristas, escuchen los términos que usa este autor que me gustó mucho lo que él expresa, dice, los terroristas espirituales y saboteadores dentro de la iglesia son una amenaza mucho más seria que las fuerzas hostiles que se manifiestan desde afuera. Nosotros a lo largo de toda la historia de la iglesia vimos que las fuerzas hostiles, ¿no es cierto?, que se han manifestado en contra de la iglesia, fuerzas externas, donde nosotros a la luz de la palabra de Dios entendemos que detrás de todo ataque a la iglesia del Señor hay fuerzas espirituales. Está Satanás y sus huestes, ¿no es cierto?, obrando a través de hombres en este caso, atacando a la iglesia, pero me gusta porque lo que Juan está planteando es un ataque que no viene desde afuera, sino que viene desde adentro. Por eso este autor dice, los terroristas espirituales, que de pronto se encuentran en el seno de la iglesia, en el seno de la congregación. Dice, sigue diciendo John MacArthur, desde el comienzo del tiempo de la iglesia, todos los ataques espirituales más mortales en contra del evangelio provienen de personas que pretendieron ser cristianos. Y son términos que de pronto nos pueden chocar, pero es una realidad. En la iglesia, en un grupo como este, muy probablemente hay personas que pretenden ser cristianos o que creen que son cristianos. Y es una realidad que el texto nos obliga a examinar seriamente y nos lleva a nosotros a examinarnos profundamente. Estamos frente a un tema muy serio, hermanos. Hay un espíritu engañoso que ataca a la iglesia de Cristo y nosotros, a la luz del texto de esta carta, estamos llamados a perseverar. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en nuestro texto. El problema que Juan está enfrentando, hermanos, es un asunto que Dios lo trata de manera frecuente y profunda en las Sagradas Escrituras. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a ver que los profetas han anunciado, los profetas del Antiguo Testamento reiteradas veces han anunciado acerca de los falsos profetas que habrían de venir. De hecho, el mismo Señor Jesucristo advirtió de los falsos cristos que se levantarían. Nosotros tenemos un texto allí en Mateo 7:15 donde palabras mismas del Señor dicen, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es una triste realidad que la iglesia enfrenta, que los verdaderos cristianos se enfrentan. El apóstol Pablo le advierte a la iglesia en Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, palabras fuertísimas, pero que tienen que ver con una iglesia que Timoteo va a pastorear posteriormente. En Hechos 20, versículo 29 al 31, dice, yo sé, escuchen hermanos, que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, esto es lo más trágico que puede atentar en la iglesia del Señor, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice el texto, allí en Hechos. Dentro mismo del pueblo de Dios, hermanos, surgen los principales ataques. Y esa es la idea que yo quiero dejarte claro en esta introducción del texto. La Biblia nos advierte que en el seno mismo de la iglesia surgen herejías. Y uno puede decir, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ocurrir? Pero es la realidad que afecta a la iglesia del Señor. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado, escuchen esto, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo que estos hombres se introducen encubiertamente. Las personas no se dan cuenta, tienen apariencia de piedad. Y parte de lo que producen esas herejías provocadas por estos hombres, dice, llevan a vivir a la iglesia en un libertinaje, podríamos decir. Es lo que dice el texto.
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán el mismo concepto, escuchen, encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Con todo esto que dijimos, hermanos, claramente el tema de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas es un asunto que la palabra de Dios lo aborda en profundidad, seriamente. ¿Y saben por qué Dios nos advierte de manera reiterativa de estas cosas? Porque el hombre puede ser fácilmente engañado. Es fácil que nosotros seamos engañados. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para no ser presa fácil de estas herejías, de estas corrientes de pensamiento. En la carta que nosotros vamos a estudiar es un tema preocupante para el apóstol Juan. Muchos autores dicen que es un tipo de carta cíclica, porque él aborda ciertos temas y luego los vuelve a tratar, vuelve a abordar el mismo tema. Esa carta va dirigida a varias iglesias. Esa carta iba a ser leída por varios hermanos que estaban en medio de esta corriente de gnosticismo que estaba afectando a la iglesia. Ustedes ya lo saben a eso, no voy a profundizar sobre eso. Pero yo quisiera que veamos rápidamente el poder, ¿cómo sería la palabra? El poder destructivo que hay en ese espíritu engañoso que de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan que Emmanuel habló mucho acerca de este concepto de los últimos tiempos, de los últimos días, que menciona allí Juan en los versículos anteriores? Vamos a ver el poder destructivo. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es la pregunta con la que comienza allí el versículo 22. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como lo dijimos antes, nosotros sabemos que el tema que Juan habla no es del anticristo, esta figura de renombre mundial que surgirá en algún momento, sino que Juan está abordando este concepto de los anticristos. Nosotros sabemos que ese espíritu engañador del anticristo ya está operando, ya está trabajando en el mundo. Eso es lo que vimos hasta ahora, que todavía tal vez no está la persona o esa persona, esa figura que va a surgir, pero sí el espíritu engañador del anticristo está desde los tiempos mismos del Señor Jesucristo. Y en términos de definir ese concepto del espíritu del anticristo, me gusta cómo lo desarrolla un autor. Dice: el espíritu del anticristo, escuchen esto, hermanos, es una oposición doctrinal a Cristo que termina en una oposición contra Cristo y su evangelio. Cuando hablamos del espíritu del anticristo, para hacerlo aún más familiar al concepto, lo que tenés que tener en tu mente es toda oposición que surge en contra de Cristo y de su evangelio. Se llega a una conclusión teológica que lleva, dice este autor, a las personas a irse en contra de Cristo y por ende en contra del Padre, porque es el Padre el que envía a ese Mesías. Toda corriente de pensamiento que te lleve a pensar, ¿no es cierto?, a tener una cosmovisión de la vida cristiana contraria a Cristo y su evangelio, es el mismo espíritu del anticristo en operación, engañando a los creyentes. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1, debes saber esto: en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. La Biblia nos advierte, hermano, de un peligro de los últimos días. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se introducen, como dijimos antes, encubiertamente, de manera oculta, de manera camuflada en las iglesias. Pablo habla de hombres, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, menciona a dos personas, dos hombres que son Janes y Jambres, y les dice, son nombres raros, ¿no? Le dice, probablemente ninguno de ustedes le pondría Janes y Jambres a alguno de sus hijos, pero en 2 Timoteo 3:8 dice: estos hombres resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ese es el perfil de aquellos que se introducen
en la iglesia, 2 Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es una marca distintiva, hermanos, de los últimos días, de los días que estamos viviendo. Y probablemente de acá a 20 años sigamos hablando, por lo que aprendimos la semana pasada, de los últimos días. Esa es una marca distintiva de los postreros días, hermanos, engañando, dice el texto, y siendo engañados. Hombres engañados que engañan a otros. Parece un círculo vicioso. Hombres que viven bajo la mentira, bajo el error, y guían a otros al mismo estilo de vida. Hombres que están convencidos del engaño que han abrazado y a su vez engañan a otras personas. Esa es la marca de los últimos días. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es fuerte esa expresión, hermano, pero saben, mucho de lo que se enseña hoy en algunas iglesias tiene su origen en doctrinas de demonios, en espíritus engañadores. Me gusta como lo expresa un autor, dice, mientras más verdad contenga el error, más peligroso es. El error nunca viene solo, el error viene siempre bañado con una gran cantidad de verdad. Dicho en otras palabras, una verdad media. Una verdad media es una mentira más grande que esta casa, que este lugar. Y así actúa el espíritu engañoso en la iglesia, hermanos. El impacto del espíritu engañoso de este tiempo, una aplicación rápida, el impacto del espíritu engañoso de este tiempo es tan real que hoy los verdaderos cristianos, hermanos, tienen que sumar a su léxico, a su forma de hablar, esta idea de buscar iglesias sanas, iglesias centradas en el Evangelio. Es tremendo, porque hoy los verdaderos cristianos tienen que arreglárselas para poder congregarse en lugares donde se enseñe fielmente la Escritura, lugares donde se esté velando para que no surjan herejías que destruyan la iglesia. Se han filtrado tendencias, filosofías, doctrinas, pensamientos en algunas iglesias y así mantienen engañadas a las personas, hermanos. Por eso hoy vemos este fenómeno de personas que hacen cientos de kilómetros para escuchar la sana predicación de la Biblia. Es tremendo eso. Es tremendo que vivamos en lugares donde de pronto haya congregaciones o lugares donde gente se reúne, que lo que se haya hecho fue poner un montón de cosas en lugar de Cristo. Lo que hablábamos al principio, este concepto de anticristo. Y es tremendo porque uno, si lo baja a tierra, lo que Juan está hablando y lo que la iglesia está padeciendo es lo que está pasando en nuestros días. Congregaciones o lugares que han sacado a Cristo del lugar que Él debe ocupar y han puesto al hombre o han puesto cualquier cosa, menos al Señor Jesucristo. En este capítulo, Juan nos presenta una serie de pruebas para evaluarnos y examinarnos cómo estamos en la fe. Nosotros vimos allí en los versículos 6 del mismo capítulo, en el versículo 6, ahí encontramos una prueba de moralidad, donde Juan le enseña a estos hermanos que tienen que vivir como Cristo anduvo. Versículo 6. En los versículos 9 al 10 nosotros encontramos una manera de probar nuestra fe que podríamos llamarle la prueba del amor. Tenemos que amarnos con un nuevo mandamiento, dice el Señor. Y ahí el que aborrece a sus hermanos, etcétera, hace un desglose precioso, Juan. Pero ahora, en este versículo 22 y 23, hermano, Juan nos está presentando una prueba doctrinal que cada creyente que se concibe como un verdadero creyente, un verdadero cristiano, debe hacerse, una prueba doctrinal. ¿Qué crees? Es la pregunta. ¿Qué creen las personas en este lugar? ¿Creen en Cristo realmente? ¿Creen en el Cristo que se predica en la Escritura? ¿O tienen su propia invención de Cristo? Porque en la iglesia, en muchas iglesias, se reúnen mucha gente, pero de pronto adoran o manifiestan fe en un Cristo que ellos mismos se han formado, no en el Cristo que se proclama en la Biblia. Y esta prueba es tremenda, porque el versículo 23 y 24 es una prueba que tenemos que hacernos, hermano. Tenemos que examinarnos.
No es un tema para tomar a la ligera, es un tema para tomarlo de la manera en que la palabra de Dios lo aborda, de manera seria. ¿Quién es el mentiroso?, dice Juan. William Hendriksen, otro autor, dice: mentiroso es todo aquel que ataca el corazón mismo del Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que pervierte la verdad de la humanidad de Cristo en una mentira. Acuérdense que en el contexto de lo que estamos estudiando estaba el gnosticismo, que atacaban básicamente la humanidad de Cristo y la transformaban en una mentira. Dice este autor: el corazón de la fe cristiana es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Cualquiera que diga lo contrario, falso maestro, falso enseñador. Para los gnósticos de la época de Juan, Jesús no era el Cristo. Y Juan dice que la persona que proclama esta enseñanza es un mentiroso. Ese es el mentiroso. Y peor que eso, dice nuestro texto, ese es un anticristo. Es uno de los anticristos. Juan está mostrándole a los creyentes el poder destructivo que tiene el espíritu del anticristo, el espíritu del engaño que lleva a las personas a negar explícitamente a Jesús como el Cristo. Llevan a negar a Jesús como quien realmente es, el Salvador. Muchos creyentes no entienden el Evangelio, hermano, y por consecuencia no pueden entender el rol que Cristo ocupa en el Evangelio. Parece ser que Cristo es el Salvador de su vida económica, de su vida, etcétera, pero no el Salvador de sus pecados, aquel que los salvó y los rescató de las miserias de sus pecados. Eso hace el espíritu engañoso, hermanos. Lleva a las personas a negar el Salvador que el Padre nos envió y el Salvador que proclama el Evangelio. El peligro de los anticristos claramente, hermano, es en contra de la doctrina bíblica de Cristo. Es como decíamos hoy, es una oposición teológica en contra de Cristo y de su Evangelio. Segunda de Juan, allí el mismo autor, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Allí en otra carta que encontramos en los Colosenses, Pablo da una advertencia a estos hermanos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escuchen esto: filosofías y huecas sutilezas, corrientes de pensamiento que surgen en el mundo, en la iglesia, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita, hermanos, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, en Él habita toda plenitud de la deidad. Qué palabras, hermanos. Una iglesia sana está llamada a proclamar a Cristo. Hoy salieron a predicar a Cristo en este barrio, en este lugar, en este pueblo. Y eso es lo que hace una iglesia sana, se mantiene fiel al mensaje del Evangelio, pero ese Evangelio que es proclamado en las páginas de la Biblia, hermano. Eso es lo que hace una iglesia sana, proclama a Cristo frente a la persecución, frente al rechazo, frente a los problemas que sea que la iglesia enfrente. Nosotros debemos permanecer fiel proclamando a Cristo, solo Cristo. 1 Corintios 2:1, preciosas palabras de Pablo, le dice: hermanos, yo cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La sabiduría del hombre quedando por el piso, y vemos un apóstol, un hombre enalteciendo a Cristo. Y solo Cristo. Dice: sino con demostración. No fui con palabras humanas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Otra traducción dice: el Espíritu Santo aplicó la palabra de la cruz a sus corazones, dice otra traducción. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos proclamar a Cristo y enaltecer a Cristo? Porque en Él habita toda plenitud de la deidad, hermano. No necesitamos opiniones humanas, no necesitamos sabiduría de hombres acá adelante.
Necesitamos que se proclame a Cristo y solo a Cristo, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que surja, a pesar de este espíritu que se levanta, este espíritu engañoso. Nosotros debemos llevar a Cristo en alto. Nosotros debemos tener cuidado con las herejías, hermanos. Las herejías nos dicen, escuchen esto, que nos falta algo más que Jesucristo. Algo extra a Cristo le falta al hombre. Eso dice una herejía. Todo pensamiento, toda corriente que venga desde afuera o desde adentro y nos lleve a pensar que necesitamos algo más que Cristo, es una verdad que nace en el corazón del infierno, hermano. Así surgieron todas las controversias cristológicas en la historia de la iglesia, con muchísimos nombres. Si vos te pones a mirar un poco en la historia de la iglesia, las herejías que han surgido, miles y miles, muchas de ellas tenían como nombre, el nombre de la herejía tenía mucha relación con el exponente de la herejía. Es como decir, si vos querés ser parte de la historia nefasta de la iglesia, levantá una falsa enseñanza y ponele tu nombre y vas a ser recordado como un hereje. Y fue lo que pasó en la historia de la iglesia con todos estos hombres que se mencionan y que han levantado falsa enseñanza. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados como iglesia, como dice Pedro allí, a ser columna y baluarte de la verdad, a defender la verdad de la Escritura. Fíjense el verso 24 en adelante, vamos a ver la responsabilidad de perseverar como cristianos para vencer ese espíritu engañoso, para vencer ese espíritu del anticristo que ataca a la iglesia en los últimos días. Dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hasta el verso 25. Tremendo texto, hermano, lo que habéis oído desde el principio. Pablo, en su contexto inmediato de lo que está escribiendo allí en ese texto, él está haciendo referencia a verso 21, a lo que dice en el verso 21 en adelante. Lo que habéis oído desde el principio. Pero esa expresión también tiene que ver con todo lo que los cristianos han oído desde el principio, estos creyentes. El glorioso evangelio de Cristo. Nosotros, hermano, una aplicación rápida acá, nosotros necesitamos volver a las Escrituras una y otra vez. Nosotros necesitamos que en un púlpito se proclame fielmente la palabra de Dios, la Escritura, texto por texto. Nosotros necesitamos que la iglesia se centre en el fundamento sólido que representa la misma palabra de Dios, una y otra vez volver a la Escritura. Nunca debemos cansarnos de decirle esto a la iglesia, hermano, a los creyentes, a ustedes aquí presentes, a todos los que vean esto. En cada culto, en cada reunión tenemos que leer textos como esto, hermano. Si vos le das la vuelta un poco al versículo 24 y 25, es tremendo. Lo que habéis oído, esto es lo que le debemos decir a los creyentes todo el tiempo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La iglesia debe proclamar esto todos los días, hermano. Todos los días que la iglesia del Señor se reúne, estas verdades deben ser proclamadas, porque las Escrituras nos revelan el glorioso mensaje del Evangelio de la cruz, hermano. Eso que oímos desde el principio, eso debe permanecer en nosotros todos los días. Juan nos viene mostrando que es a través de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, que ustedes vieron la semana pasada, que nosotros podemos estar protegidos de este espíritu engañoso. A través del poder de la palabra y a través del trabajo y el poder del Espíritu Santo obrando en los creyentes, esa palabra permanecer da la idea de aferrarnos a lo que hemos oído. La idea es que cada vez que tu vida es expuesta a la predicación de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios, cada vez que te expones a las Escrituras, que vos puedas permanecer, que te puedas aferrar a eso que leíste, a eso que oíste, a eso que aprendiste. Da la idea de retener la palabra de Dios en nosotros. Juan dice que la palabra de Dios debe estar atesorada en nuestras almas, para así poder permanecer en el Hijo y en el Padre, aguardando ¿qué cosa? Esa preciosa promesa de la vida eterna. Y una pregunta de aplicación rápida, ¿a qué nos dirige la palabra de Dios?
¿A qué nos dirige el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida del creyente? A perseverar en Cristo, hermanos. No a otra cosa. Nos dirige a Cristo y a perseverar en Él. Emanuel hizo mención la semana pasada de esta preciosa doctrina de la perseverancia del cristiano. Él nos preserva, hermanos, y es una preciosa verdad que nosotros encontramos en las Escrituras, pero también la misma palabra de Dios nos llama a perseverar, a caminar en la luz de la verdad. La palabra de Cristo nos lleva a Cristo y el Espíritu Santo, ¿a qué otro lugar nos va a conducir? Al mismo lugar, nos conduce a Cristo. Y me gusta como dice nuestro texto, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso se traduce en nuestra perseverancia en la palabra. Debemos perseverar en ser llenos del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está siendo moldeada por la palabra de Dios. Una persona que está siendo llena de las Escrituras. Quien está lleno de la palabra está lleno del Espíritu Santo y viceversa. Juan 15:5, un precioso texto allí en el Evangelio según San Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Te das cuenta la idea de permanencia? Del hecho de estar aferrado, del hecho de hacer raíces en la palabra, en la persona de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Me encanta como dice un autor, hace una pregunta en relación a esto. Dice, ¿cómo podemos nosotros dar fruto, por ejemplo? Unidos a la vid, enriqueciéndonos de la savia de Jesucristo en nuestras propias almas, es que podemos perseverar hasta el final. Unidos a Cristo nosotros podemos cumplir este mandato que la palabra de Dios nos exige de perseverar, unidos a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persevera en la palabra. Versículo 17 de Judas. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. Haced memoria. Dice, permanecer en lo que habían oído, ese es el principio. Pero Judas también lo dice, hagan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles. Versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Judas dice lo mismo. O sea, permanezcan en la enseñanza de los apóstoles, porque surgirán burladores que van a causar divisiones, que tal vez van a salir del mismo seno de la iglesia, pero escuchen esto, pero vosotros, versículo 20 de Judas, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, verso 21, precioso hermano, escuchen, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservado es una palabra que aparece acá, que es la misma palabra griega para permanecer. Dios nos preserva, hermano, dijimos antes, pero la Biblia nos manda de manera literal a cada uno que se percibe como un genuino creyente, le manda a perseverar, a conservarse, dice, en el amor de Dios. Primera Juan 2:26, ahí el último texto de nuestra porción, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. De toda esta porción de texto que venimos estudiando, podríamos decir que esto es clave, hermanos. Este versículo tan cortito es el verso clave de la porción. ¿Por qué? Porque Juan viene hablando, dijimos antes, del tema del engaño que los falsos maestros provocan con sus falsas doctrinas, con su falsa enseñanza. Y esto que Juan hace revitaliza esa necesidad que tiene la iglesia de Cristo de tener maestros fieles a la palabra, maestros sanos, que dediquen su vida a estudiar las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos dice que Él nos da maestros porque no quiere que seamos engañados. Dios no quiere que seamos extraviados. Le escribo esto, dice, sobre los que os engañan. Él está advirtiendo a estos creyentes.
Y esto evidencia, hermano, una necesidad que tiene la iglesia y que Dios suple esa necesidad, porque nosotros en Efesios, cuando vemos que Pablo le habla ahí a los efesios acerca de los dones dados para instruir a la iglesia, fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es precioso porque cuando vos estudiás en profundidad ese texto, y que seguramente lo vieron, ya porque ustedes han estudiado la carta a los Efesios, muchos autores dicen que estos dones, estos roles, más que dones, son como regalos que Dios hace a la iglesia en forma humana, en forma de persona. Porque dice, Él constituyó, o sea, Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con una finalidad, con un fin específico: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, porque necesitamos perseverar en estar arraigados, aferrados a Cristo. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. ¿Para qué? Para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Precioso, hermano. ¿Te das cuenta lo que el Señor hace en su iglesia? Le regala hombres que formen, que enseñen la verdad, que enseñen la sana enseñanza, la sana doctrina. Nosotros necesitamos ser instruidos para ser engañados. Por esto les escribo, dice Juan, en nuestro último versículo. Hay gente que se dedica al engaño, y el diablo, hermano, y sus enviados tienen eso como meta principal: engañar al pueblo del Señor. Por eso necesitamos que Dios levante hombres que sean fieles en enseñar su palabra. La instrucción de la palabra de Dios nos ayuda a madurar y a crecer para saber reconocer el engaño. Es muy probable que si vos sos un genuino creyente, un verdadero cristiano, el ejercicio de exponer tu vida a la predicación fiel de la palabra, eso te ayuda a distinguir el error claramente. Y es muy probable que vos, después de exponer tu vida a la predicación de la palabra, a la predicación sana, no puedas escuchar la mentira y la falacia que hay en otros lugares. Eso es tremendo, hermano. Eso es lo que genera la instrucción de la palabra de Dios. Nos ayuda a madurar, a crecer, a distinguir la verdad del error. Por eso entendemos que uno de los ministerios principales de la iglesia, hermanos, es la enseñanza fiel y continua de la sana doctrina. La iglesia debe equipar a los creyentes. Por eso que estudiamos seriamente la Escritura. Por eso que no jugamos. Por eso es que una persona no puede pararse en un lugar como este y decir cosas de su corazón, ideas, sutilezas, filosofías, etc. Ustedes necesitan ser equipados con la palabra de Dios para poder distinguir el engaño. Y eso solamente lo hace la Sagrada Escritura, hermano, atesorada en sus corazones, el Espíritu Santo aplicando esa verdad en sus vidas. Y para cerrar un texto, Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y escuchen esto: apártense de ello, que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tremendo texto de Pablo, hermano, a los romanos. Para cerrar, hermanos, una conclusión que yo quiero que meditemos en estas palabras finales. Este pasaje que nosotros acabamos de estudiar nos tiene que servir de advertencia, hermanos. Esto debe ser un llamado serio para tu vida, en este momento, en esta instancia del mensaje. La idea es que vos te examines, que esto sea una advertencia. Con la verdad de Dios, hermano, con Cristo y su Evangelio no se juega. No estamos jugando acá a ser iglesia. Yo siempre me gusta traer esto a la mente de los hermanos. Cada vez que nos reunimos, cada vez que salimos a predicar, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, cada vez que un hogar es abierto,
Nos jugamos a ser iglesia, nos jugamos a ser cristianos, nos jugamos con el Evangelio porque la verdad de Dios es cosa seria. El Evangelio de Cristo es serio, hermano. No estamos jugando a la iglesia. No. El riesgo de tener engañadas nuestras almas, dice un autor, con mentira tiene consecuencias eternas desastrosas. Y en esta parte del mensaje vos tenés que evaluarte si no estás padeciendo este problema, de que tu alma está engañada con mentiras. Y créeme con toda honestidad, eso trae consecuencias desastrosas, hermanos. Y si vos hoy no tenés la convicción en tu corazón, fue precioso el tiempo de oración. No sé si prestaste atención a cada una de las canciones y de todo lo que se dijo, pero yo quiero enfatizar ese punto. Si vos no tenés hoy la convicción en tu corazón de que tenés esta salvación eterna que menciona Juan en todos aquellos que permanecen en el Hijo y en el Padre, yo quiero decirte que si Dios no hizo una obra en tu corazón genuina y real, vos vas a seguir viviendo conforme a lo que hay en tu corazón. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. Lo que hay en el corazón, dice el proverbio, así vive la persona. Y si no tenés un corazón regenerado por el Evangelio, por la obra del Espíritu, vas a vivir conforme a lo que vos tenés ahí y conforme a lo que vos creés. Y hay cosas que seguramente creés que te tienen engañado. Y por eso tal vez vos no vas a Cristo en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento. Tal vez porque hay cosas en tu corazón que están atesoradas allí y que son filosofías, son pensamientos, vaya a saber, contrario a lo que Dios dice. El espíritu del anticristo lleva, escuchá esto, a las personas a creer que ellos son muy inteligentes como para creer lo que la Biblia dice. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que se reúnen en un lugar como este. Vienen, pero ni siquiera se toman el tiempo de examinar cuál es la verdad cuál es la realidad espiritual de ellos. Porque lo que hace el espíritu engañoso del anticristo es llevarte a creer que somos capaces, que somos inteligentes. ¿Cómo voy a creer lo que la Biblia dice? ¿Cómo voy a creer lo que Pablo escribió hace miles de años atrás? Los lleva a pensar que de ninguna forma ellos van a ser esclavos de ciertas creencias. Ellos son libres, ellos tienen libertad para creer. Eso es lo que hace el espíritu del anticristo, te hace creer que vos que sos verdaderamente libre, cuando en realidad lo que dice la palabra de Dios es que sos esclavo de Satanás y del Dios de este siglo. Hay un poder engañoso, hermano, que aparta a la gente de creer la verdad del Evangelio. Y Juan dice que el que no está con Cristo está en contra de Cristo, hermano. Y esto es lo tremendo del Evangelio. No hay términos medios, no hay grises. O es blanco o es negro. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. ¿Y sabes qué? Si en esta instancia del mensaje el Espíritu mismo de Dios le está revelando a tu corazón de que vos no sos un verdadero creyente, que tal vez te vas de este lugar, te toca viajar o te toca salir de este lugar y te toca partir, qué sé yo, no sé. Si Dios te está revelando eso en este momento, ahora vos podés tener verdadera fe, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y ahora es donde vos podés hacer lo que decía Sergio antes en el tiempo de oración, ir hacia Cristo, y el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Este es el momento para ir al Señor en arrepentimiento y fe. Y que el Espíritu Santo aplique allí la palabra predicada, el Evangelio mismo, que el Evangelio abra tus ojos y vos puedas pertenecer a Cristo, puedas permanecer a Cristo, puedas ser parte de esto precioso que es la iglesia del Señor, esa iglesia a la cual el Señor nos llama a perseverar, a permanecer arraigados en Él, contrarrestando las mentiras que hay en este mundo. Pero no necesitamos conocer todas las mentiras que hay, necesitamos conocer a Cristo y su Evangelio, el único y verdadero Evangelio, el que se proclama en las páginas de la Biblia.